Hola hermanos, seguimos en la ruta del tiempo ordinario, el número 10. Recordando el día anterior, lo difícil que era entender lo que Dios quería a través de nosotros en las circunstancias de su voluntad. De que nuestro empeño era hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y nos preguntábamos aquella pregunta: ¿noto en mi interior el anhelo profundo de amar todo lo que es? Pues bien, hoy es junio lunes del año 2018, 11. La liturgia de la Iglesia Católica es el ciclo B y el vídeo para nuestro orden es el 192. Es Mateo, en el capítulo 5, del 1 al 12, nos dice esto, para nuestra vida y enseñanza de parte de Jesús. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña y se sentó, y se le acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estar alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios, chapó, que diríamos los humanos. Tenemos que observar que a partir de este relato de hoy, ofrece la lectura continuada del Evangelio de Mateo. Y lo hace empezando por el capítulo 5, con la proclamación de las bienaventuranzas, que constituyen a su vez el inicio de todo el sermón de la montaña, que se extenderá a lo largo de los capítulos 5, 6 y 7. Es sabido que Mateo traduce las bienaventuranzas
originales que hablaban de situaciones de pobreza, dolor, etcétera, en actitudes u opciones vitales. Así, donde se decía felices los pobres, Mateo traduce felices los que eligen ser pobres. De este modo, completa la primera versión, a la vez que universaliza el mensaje, llegando, en cierto modo, a la raíz que lo sustenta. ¿Y esto por qué? Pues podemos decir que todas las bienaventuranzas que en Mateo son 8, se reclaman mutuamente y todas ellas se asientan en la primera, que incluye a los demás. La primera la hemos dicho: bienaventurados los que eligen ser pobres. Es pobre quien no se apropia de nada. Puede tener y hacer cosas, pero no es tenido por ellas, ni se apropia de lo que hace. No tiene apego a todas ellas, podríamos decir. Pobreza, por tanto, equivale a desidentificación del yo, del ego, porque donde hay identificación, habrá inevitablemente apropiación. Dicho en positivo, para entendernos, la desapropiación equivale a permitir que todo sea, o mejor aún, a amar lo que todo es, que en definitiva es Dios. En realidad, la resistencia a lo que es brota siempre del yo, es decir, del ego, que se considera desgajado de la vida y enfrentado a ella. Porque el ego no es vida, sino muerte. Si abandonamos esa falsa creencia, nos será fácil convertir, mejor dicho, advertir, ver que carece de sentido. Porque nos preguntamos esta pregunta: ¿cómo nuestra mente se atreve a dar lecciones a la sabiduría que rige el universo? Tal pretensión nace ¿de dónde puede nacer? Pues del ego arrogante que no tolera sentirse frustrado en sus expectativas. Por eso, con la desapropiación, soltamos también la resistencia y somos introducidos en la sabiduría, en la que nos reconocemos uno con todo. Eso es la pobreza. En el sentido más radical, la pobreza que más
allá de las apropiaciones del yo, reclama un anhelo profundo, interior, que es el desapego de todo. Solamente que somos uno con el ser que nos creó, uno con todo. Por eso hoy la pregunta está servida. Entre la apropiación y la desapropiación, ¿dónde me encuentro? Lo repito y me lo repito. Entre la apropiación, apropiarse, y la desapropiación, ¿dónde me encuentro? Ya sabes que el ego es eso, apropiarse. Y el camino es la desapropiación. Así de claro. Entonces, mirando bajo esta psicología y esta idea, que realmente es transformadora en todo el sentido que lleva de por sí, vamos a pisar un poco de tierra. La primera pregunta sería la segunda, la siguiente. ¿Qué es lo más claro que se ve en este texto? ¿Por qué este texto y no otro? Porque este texto siempre se ha considerado centrar en el Evangelio a lo largo de todo su estudio. Y porque es lo primero que le preocupa a Jesús. Lo primero que desea para los seres humanos es ¿qué puede desear un padre o un amigo, un hermano para el otro? La felicidad. Jesús insiste en eso machaconamente. Jesús habla de los que no son dichosos. Al decir los que son dichosos, que el mundo no entiende, ni ha entendido, ni entenderá, como vamos viendo a lo largo de nuestra historia. Jesús no habla de los ricos, ni de los poderosos, ni de los notables, no. En este relato ni siquiera se refiere a los que son religiosos. ¿De qué habla Jesús? Jesús se centra en lo que es central para todos los seres humanos. ¿Cuál es lo central para todos los seres humanos? Pues la felicidad. Está clara la mentalidad de Jesús, con todas las consecuencias que lleva al ser feliz. Porque en eso muchos dicen muchas cosas, pero lo interesante, creo, que hay que preguntarle siempre a aquellos que verdaderamente se le ven felices y en realidad son. Bien, concretando un poquito, Jesús piensa y quiere la felicidad de todos,
no de unos cuantos, como algunos piensan. Pero aquí viene el pero. ¿Desde dónde ve él esa felicidad? Que sería lo que debe ser auténtico. Pues bien, no la ve ni la piensa desde lo que tiene la mejor situación en la vida. Desde esa no lo ve. Nosotros sí lo vemos. Y vemos que el que mejor situación tiene es el rico, el que tiene dinero, que tiene poder. Es el que es feliz. Y es un gran engaño, que lo hemos dicho muchas veces. El capitalismo nos dice, tanto tienes, tanto vales, que el ser está por encima del tener, pensando bien. Y no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, que hemos dicho. Pero sigamos. ¿De dónde ve Jesús la felicidad? La ve desde lo que no tienen los que están más abajo de este mundo. Ahora bien, de dónde se ve la vida termina, cómo se va o cómo se ve la vida. Jesús ve este mundo y esta vida desde la carencia de los pobres, desde el dolor de los que sufren y lloran, desde el trabajo de los que se afanan porque en este mundo haya paz, desde el corazón limpio de las buenas personas, desde la humillación de los que no se ven, de los que se ven perseguidos, insultados, calumniados, excluidos. Es decir, cuando la vida se ve desde tales situaciones, lógicamente se moviliza lo mejor que cada cual lleva en sus entrañas. ¿Qué llevamos en nuestras entrañas? La sensibilidad ante el sufrimiento y la protesta ante los causantes de esta injusticia. La lucha porque en el mundo haya justicia y amor, o amor y justicia, como quieras. Pero tiene un peligro. El peligro que tienen las bienaventuranzas, hermano y amigo que me escucha y me ves, es que las promesas del cielo que Jesús hace en ellas sean utilizadas por gente inmoral para desplazar su contenido a la otra vida. Con esto me recuerdo, y fue la protesta en tiempos de la historia, decía más, los cristianos es el opio del pueblo, porque están sin hacer nada, porque se glorían de que después, en la otra vida, serán felices. Se veían así lo veían mal. Y tenían razón, si eso era así. La felicidad es para esta vida, en este momento de la existencia, que es lo que él luchaba, que después murió como murió, en la miseria. Pero bien, esa era su causa. No es para la otra vida, hermano y amigo que me escuchas, sino la felicidad es para esta.
no rompamos el pensamiento de Dios. Es la inmoralidad de los espirituales que se sirven del cielo para vivir ellos mejor en la tierra. Este es el pensamiento humano, incluso esos espirituales falsos. La espiritualidad del hombre y de un hombre secularizado es mucho más profunda. Hemos dejado nuestra espiritualidad profunda en simplemente eso, en unos rezos, en unas ceremonias, en unas creencias, pero eso no es. En un rito, no. La espiritualidad está puesta por Dios desde el principio de la creación. Somos imagen de Dios, signo suyo, y nos puso en el paraíso para que fuéramos felices. No nos creó en pecado. Pero la ignorancia y no malicia del hombre, por el anhelo, por lo que se ve en la escritura, y más en el hombre, el anhelo de ser Dios, es decir, no de ser semejante, sino Dios, o más que Él, como dijo la tentación de la serpiente, quiere decir, el símbolo del mal, pues hace que nos desviemos y elijamos no por malicia, sino por ignorancia. No elegimos la sabiduría. Podríamos decir que ese es el sentido profundo de lo que es bienaventurados los que eligen ser pobres, voluntarios, no obligados. La pobreza que tenemos es la miseria, no es pobreza, no es elegida por nosotros. Nos la han impuesto y nos la imponen cada vez más por la injusticia. Esa no la quiere Dios, ni por allí pasó. Pues esa es la que hay que combatir. Y serán bienaventurados aquellos que entiendan que la primera coge todas. Porque realmente el que elige ser pobre no puede hacer injusticia, solamente hará el bien, traerá la paz, traerá todo. Pues elijamos, nos jugamos la felicidad aquí en la tierra, que es lo que interesa. Porque la felicidad eterna, esa no la podemos conseguir nosotros. Eso es gratuito. Esta tampoco la podemos conseguir nosotros en parte. En parte sí, en parte no. Si nos portamos como Dios quiere, eligiendo la sabiduría, que es el pensamiento suyo, pues entonces seremos felices aquí ya, en este momento. Con dificultades, con no totalidad, en fin, todo lo que tú quieras. Porque no somos Dios, sino somos semejantes a Él. Somos plenitud. Esa es nuestra identidad. Cuando nos apartamos de esa realidad, y por ignorancia y no por malicia, aunque algunos no me entiendan, al ver la intencionalidad de mucha gente que tiene una mala leche que no hay quien la coja, como podemos decir, o puedo decir yo,
que es por ignorancia. Pues sí, yo hace ya mucho tiempo que me he convencido de esta realidad y eso me satisface, porque eso me da comprensión para entender a mi hermano cuando hace las cosas mal. No las hace por malicia, lo hace por una ignorancia terrible que le hace llegar a esa realidad, porque no ha elegido, no ha sabido elegir y no tiene experiencia de lo que es la sabiduría. Y se ha quedado una sabiduría, eso sí, humana. Mucha literatura, mucho saber, mucho tener títulos, y eso no da la felicidad. Si es verdad que cuando uno hace lo que debe de hacer, y no podemos decir que no, y así debe ser, la tarea bien hecha, mi vocación que yo tengo, sea la que sea, y me entrego a ella con todo el corazón, con toda mi mente, aunque no crea, ahí me realizo, y es verdad. Pero eso es, lo quieras o no lo quieras, la interioridad, la espiritualidad que cada uno llevamos dentro. Y eso no nos hace falta, diría yo, hasta la religión. Ya lo dijo Jesús. Llegará el día a la pregunta de la samaritana, que no alabaréis a Dios ni en Jerusalén ni en Samaria, ni en el templo de Jerusalén, el gran templo de los judíos, ni en Samaria, sino en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Pienso yo, que sois espíritu y verdad. El espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, está dentro de nosotros. Y cuando obramos así, podríamos decir que somos sagrarios vivientes, porque esa es la realidad. Después vendrán las limitaciones, todo lo que tú quieras, pero cuando vives bajo ese prisma, que así es, entonces cambia nuestra existencia. Entonces, otra vez, la pregunta. Entre la apropiación y la desapropiación, ¿dónde me encuentro? Pues veamos cada uno y decidamos que rectificar, siempre se ha dicho y se dirá, es de saber. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre, adiós.